Perder a alguien no siempre hace ruido, a veces simplemente cambia todo en silencio. Un hombre puede seguir con su vida, sonreír, distraerse, incluso convencer a los demás de que está bien, pero por dentro algo ya no encaja igual. No es solo la ausencia de una persona, es la ausencia de lo que esa persona despertaba en él. Y es ahí donde empieza la verdadera historia, cuando el orgullo ya no logra esconder lo que el corazón insiste en recordar. Porque hay pérdidas que no se superan, solo se entienden demasiado tarde, cuando ya no hay forma de volver atrás. Hay pérdidas que no hacen ruido, pero lo destruyen todo por dentro. Perder a una mujer valiosa no siempre se ve en lágrimas ni en confesiones abiertas. Muchas veces se esconde detrás de una aparente calma, de una rutina que sigue, de una sonrisa que intenta disimular lo que el corazón no puede procesar. Al inicio él no lo dimensiona, cree que es solo una etapa, una discusión más, una distancia temporal. Se repite a sí mismo que todo está bajo control, que puede seguir adelante sin mirar atrás. Pero lo que no entiende en ese momento es que no perdió a alguien común, perdió a alguien que sumaba, que construía, que aportaba paz en medio del caos. Y es ahí donde empieza el impacto real, lento, silencioso, pero profundo. Porque no es tu ausencia física lo que más pesa, es la ausencia de tu energía. Esa forma en la que hacías que todo se sintiera más ligero, más claro, más posible, de pronto lo cotidiano se vuelve vacío. Las conversaciones ya no tienen profundidad, las risas no llenan igual, y aunque esté rodeado de gente, hay una sensación constante de que algo falta. Y lo más duro no es aceptarlo frente a otros, es enfrentarlo en soledad. Cuando no hay distracciones, cuando el ruido se apaga, cuando ya no puede escapar de sus propios pensamientos, ahí es donde tu recuerdo toma fuerza, no como una imagen pasajera, sino como una presencia que lo confronta. Empieza a recordar detalles que antes pasaban desapercibidos, tu forma de cuidar, de escuchar, de estar sin pedir nada a cambio. Y en ese proceso se da cuenta de algo que pesa más que la pérdida misma. No supo valorarlo cuando lo tenía. Ese es el verdadero impacto emocional. No es solo perderte, es entender tarde lo que realmente significabas. Es cargar con la conciencia de que lo que tenía no era fácil de encontrar y aún así lo dejó ir. Y aunque intente seguir, aunque trate de convencerse de que todo pasa, hay algo que cambia para siempre. Porque cuando un hombre pierde a una mujer valiosa, no solo pierde una relación, pierde una versión de sí mismo que solo existía cuando estaba contigo. Hay una batalla interna que pocos ven, pero que lo consume en silencio. La lucha entre su ego herido y su corazón roto. Porque mientras uno grita que no pasa nada, el otro susurra verdades que duelen. El ego es inmediato, reactivo, orgulloso. Le dice que no te necesita, que puedes seguir, que hay más opciones, que perderte no es el fin. Lo empuja a mostrarse fuerte, indiferente, incluso frío. Le hace creer que reconocer tu valor ahora sería una derrota, que volver sería rebajarse, que sentir demasiado lo debilita. Pero el corazón no entiende de orgullo. El corazón siente tu ausencia en cada espacio que dejaste. No le importan las apariencias ni lo que los demás piensen. No negocia con excusas ni se alimenta de distracciones. El corazón recuerda lo que era real, lo que sí importaba, lo que sí sumaba. Y cuanto más intenta ignorarlo, más fuerte late ese vacío. Ahí es donde empieza el conflicto. Porque por fuera puede aparentar control, pero por dentro hay un desorden emocional que no sabe cómo manejar. El ego le pide avanzar sin mirar atrás, pero el corazón lo detiene con recuerdos que no puede borrar. El ego le dice que no escriba, que no busque, que no vuelva, mientras el corazón le pesa cada palabra que no dijo, cada gesto que no tuvo, cada oportunidad que dejó pasar.
Y en esa contradicción se pierde. A veces elige el ego y se aleja más, se distrae, se llena de ruido, intenta convencerse de que hizo lo correcto. Pero esa victoria del ego es momentánea, porque el corazón no se rinde tan fácil. Siempre encuentra la forma de regresar, de hacerle sentir lo que evitó. Y cuando el corazón toma fuerza, llega la incomodidad real, esa que no se puede tapar con orgullo. Porque ahí ya no se trata de ganar o perder, se trata de aceptar que algo importante se rompió. Lo más duro de esta batalla es que no hay equilibrio fácil. Si escucha al ego, pierde lo que siente. Si escucha al corazón, tiene que enfrentarse a su propio error. Y en medio de todo eso, se da cuenta de una verdad que pesa. No era cualquier persona la que se fue. Y por más que el ego intente protegerlo, hay pérdidas que el corazón nunca deja de sentir. El vacío no llega de golpe, se instala poco a poco, en los detalles más simples, en esos espacios cotidianos donde antes estaba sin hacer ruido, pero haciéndolo todo más significativo. Al principio, su rutina sigue igual. Se levanta, hace lo mismo, habla con las mismas personas, ocupa sus horas, pero hay algo que ya no encaja, algo invisible que falta, porque tu presencia no era solo compañía, era energía, era intención, era esa conexión que transformaba lo ordinario en algo especial. De repente, los días se sienten más largos, aunque estén llenos. Las conversaciones pierden profundidad, se vuelven superficiales, repetitivas. Puede estar rodeado de gente, pero no hay esa conexión real que tenía contigo. Y ahí empieza a notar que no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y lo que tenía contigo no era fácil de encontrar. Empieza a extrañar cosas que antes daba por hechas. Un mensaje inesperado, una palabra de apoyo, esa forma tuya de interesarte genuinamente por cómo estaba. Detalles pequeños, pero constantes. Detalles que construían un espacio emocional donde él podía ser sin máscaras. Y ahora ese espacio ya no existe. La rutina se vuelve automática, casi mecánica. Hace las cosas porque tiene que hacerlas, pero ya no hay esa chispa, ese sentido que antes encontraba en lo compartido. Incluso los momentos que deberían ser agradables se sienten incompletos porque inconscientemente compara, recuerda, mide lo que siente ahora con lo que sentía cuando estabas. Y ahí es donde el vacío pesa más. No cuando está ocupado, sino cuando se detiene. Cuando llega a casa, cuando el día termina, cuando el silencio toma protagonismo. Porque ya no hay ese mensaje, esa voz, esa presencia que hacía que todo tuviera un cierre diferente. Es en esos momentos donde entiende que no solo perdiste tú, que él también perdió algo que formaba parte de su equilibrio. Porque tú no eras un hábito, eras un refugio dentro de su rutina. Y cuando ese refugio desaparece, todo sigue funcionando por fuera, pero por dentro. Nada se siente igual. Hay un momento específico, casi imperceptible al inicio, en el que algo cambia y no tiene que ver con una discusión ni con una despedida formal. Tiene que ver con una realidad que empieza a hacerse evidente. Ya no estás disponible. No es solo que no respondas igual, es que ya no estás emocionalmente ahí, ya no reaccionas, ya no persigues, ya no intentas sostener lo que antes cuidabas. Y eso, aunque él no lo admita de inmediato, lo descoloca, porque estaba acostumbrado a tu presencia, a tu atención, a esa certeza de que pasara lo que pasara, tú seguías ahí. Y cuando esa certeza desaparece, se rompe algo en su percepción. Empieza a notar que ya no tiene el mismo acceso a ti, que ya no puede volver cuando quiere, que ya no eres ese espacio disponible sin condiciones. Al principio lo duda, piensa que es una fase, que eventualmente vas a volver a ser como antes, pero pasa el tiempo
y no. Tu energía es distinta, tu actitud es firme, tu distancia es real. Y ahí es cuando la idea empieza a transformarse en comprensión. Ya no estás, y no porque no puedas, sino porque decidiste no estar. Esa diferencia pesa más de lo que esperaba. Porque una cosa es creer que alguien sigue ahí aunque no lo busques, y otra muy distinta es entender que esa persona ya eligió salir de tu vida, que ya no gira alrededor de ti, que ya no está esperando, que ya no te necesita para sentirse completa. Y es en ese punto donde algo se quiebra internamente, empieza a cuestionarse, a repasar momentos, decisiones, actitudes, a preguntarse en qué momento dejó de importarte lo suficiente como para que te fueras de verdad. Porque mientras pensaba que aún estabas disponible, tenía una falsa tranquilidad, pero ahora que sabe que no, aparece la urgencia que antes no tenía. Lo irónico es que ese despertar llega tarde, porque cuando una mujer decide dejar de estar disponible, no lo hace impulsivamente, lo hace después de haberlo intentado, de haber esperado, de haber dado más de lo que recibió. Y cuando finalmente se retira, no es para llamar la atención, es porque entendió que ya no debía quedarse. Y él lo siente que perdió el acceso, la conexión, la posibilidad. Siente que ya no puede regresar al mismo lugar porque ese lugar ya no existe. Y en ese momento comprende algo que cambia toda la perspectiva. No es que te estés alejando, es que ya te fuiste. El arrepentimiento no llega cuando todo termina, llega cuando entiende lo que realmente perdió. Y casi siempre llega tarde. Al principio, su mente justifica todo. Encuentra razones, minimiza lo ocurrido, se convence de que hizo lo correcto o de que simplemente así tenía que ser. Se apoya en su versión de la historia para no sentirse responsable. Pero con el tiempo esas justificaciones empiezan a perder fuerza, porque la verdad no desaparece, solo se retrasa. Y cuando la verdad aparece, no lo hace suavemente. Llega en forma de recuerdos, de momentos que ahora se ven distintos, conversaciones que antes no valoró, gestos que ignoró, silencios que no supo interpretar. Empieza a reconstruir la historia, pero esta vez sin ego, sin defensa, y ahí es donde todo pesa más, porque se da cuenta de lo que pudo haber hecho diferente. Se enfrenta a sus errores, a sus ausencias, a las veces que no estuvo cuando debía, a las oportunidades que dejó pasar por comodidad, por orgullo o por falta de conciencia. Y ese reconocimiento no libera, incomoda. La culpa interna no necesita que nadie la señale, se instala sola. Es esa sensación constante de pude haberlo hecho mejor, de debí haber valorado más, de por qué no reaccioné a tiempo. Y no hay respuesta que calme eso, porque el pasado no se puede corregir, solo se puede entender y cargar. Lo más difícil es que este proceso ocurre en silencio. No siempre lo expresa, no siempre lo admite, pero lo siente. Lo acompaña en momentos inesperados, en pensamientos que aparecen sin aviso, en comparaciones inevitables cuando intenta seguir adelante. Y aunque trate de distraerse, de avanzar, de mirar hacia otro lado, hay algo que ya cambió dentro de él. Porque cuando el arrepentimiento es real, no se trata solo de extrañar a alguien. Se trata de reconocer que fuiste parte de la razón por la que lo perdiste. Esa es la carga más pesada. No es el final de la historia lo que duele. Es entender que pudo haber sido diferente y aún así no lo fue. Hay una tensión constante que lo atraviesa por dentro, una especie de tira y afloja emocional donde ninguna de las dos fuerzas cede del todo. Por un lado está el orgullo, firme, rígido, protegiéndolo de sentirse vulnerable. Por el otro, el deseo de volver, insistente, humano, recordándole que aún hay algo que no ha soltado. El orgullo le habla fuerte. Le dice que no debe buscarte, que no necesita dar explicaciones, que volver sería aceptar que se equivocó. Le construye
una imagen de fortaleza basada en la distancia, en el silencio, en aparentar que ya pasó página. Le promete tranquilidad si se mantiene firme, pero esa tranquilidad es superficial, porque el deseo no desaparece. El deseo de volver no siempre es impulsivo ni desesperado. Muchas veces es silencioso, constante, se cuela en sus pensamientos cuando menos lo espera. Aparece en recuerdos, en comparaciones, en momentos donde nada logra llenarlo igual. No es solo querer regresar a una persona, es querer regresar a lo que sentía cuando estaba contigo. Y ahí es donde empieza el conflicto real, porque cada vez que piensa en buscarte, el orgullo lo frena. Le recuerda todo lo que implicaría reconocer errores, exponerse, tal vez no ser recibido como espera, y ese riesgo lo incomoda. Entonces retrocede, se convence de que es mejor no hacerlo, de que el tiempo se encargará de todo, pero el tiempo no elimina lo que no se resuelve. Y mientras intenta sostener esa postura, el deseo sigue ahí, creciendo en silencio, se vuelve más claro, más difícil de ignorar. Ya no es solo un pensamiento pasajero. Es una sensación persistente de que algo quedó inconcluso. Empieza a imaginar escenarios, posibles conversaciones, palabras que no dijo. Se pregunta si aún hay oportunidad, si aún hay espacio, si aún hay una mínima posibilidad de reconstruir. Pero inmediatamente el orgullo vuelve a intervenir, recordándole que no tiene garantías, que podría salir herido, que podría no obtener respuesta. Y así se queda atrapado en su propia contradicción. Quiere avanzar, pero mira atrás. Quiere mantenerse firme, pero duda. Quiere olvidarte, pero te recuerda. Y en esa lucha no hay descanso, porque ninguna de las dos partes gana completamente. Lo más desgastante es que sabe que en algún punto tendrá que elegir seguir alimentando el orgullo o escuchar lo que realmente siente. Pero mientras no tome esa decisión, permanece en un lugar incómodo, donde ni avanza ni regresa, solo se queda pensando en lo que pudo haber sido y en lo que aún en el fondo quisiera recuperar. Hay silencios que no son ausencia de voz, son presencia de decisión. Y cuando una mujer deja de hablar, de explicar, de insistir, no es porque no tenga nada que decir, es porque ya dijo todo y entendió que no estaba siendo escuchada. Al principio, ese silencio puede parecer tranquilidad, menos discusiones, menos reclamos, menos intensidad. Él incluso puede interpretarlo como un alivio, como si todo se hubiera calmado. Pero lo que no ve en ese momento es que ese silencio no es paz, es distancia emocional. Porque cuando una mujer aún habla, aún reclama, aún intenta, es porque le importa. Pero cuando se queda en silencio, algo cambió profundamente. Ese silencio no busca convencer, no busca atención, no busca reacción. Es un cierre interno que no necesita palabras para ser real. Y ahí es donde empieza a pesar, empieza a notar que ya no hay preguntas, que ya no hay interés en entenderlo, que ya no hay intentos de acercarse. La comunicación se vuelve mínima, superficial, casi obligatoria. Y aunque todo parece en orden, hay una desconexión que no puede ignorar. El silencio empieza a hablar por sí solo. Habla en lo que ya no haces, en lo que ya no dices, en lo que ya no toleras. Habla en la forma en la que te retiras sin ruido, sin drama, sin necesidad de explicar lo evidente. Y eso desconcierta más que cualquier discusión, porque las palabras se pueden debatir, se pueden responder, se pueden evitar, pero el silencio no. El silencio no da espacio para negociar, no ofrece puntos medios. Es firme, claro, y muchas veces definitivo. Y ahí es cuando empieza a sentir el peso real. Se da cuenta de que ya no tiene acceso a lo que antes tenía contigo, que ya no puede provocar una reacción, que ya no puede generar una conversación profunda, que ya no puede entrar en tu mundo como antes. Y eso genera una incomodidad que no sabe cómo manejar, porque el silencio lo obliga a pensar, y en ese pensamiento aparecen todas las respuestas que evitó cuando tú sí hablabas. Se enfrenta a lo que ignoró, a lo que minimizó, a lo que no quiso escuchar. Y ahora, sin palabras de por medio, todo se vuelve más claro y más difícil de sostener. Ese es el poder del silencio. No necesita volumen para impactar.
No necesita insistencia para hacerse sentir. Porque cuando una mujer elige callar desde la conciencia, no está perdiendo voz. Está dejando de dársela a quien no supo valorarla. El valor real nunca es escandaloso, no grita, no exige reconocimiento constante, no se impone. Se manifiesta en lo cotidiano, en lo constante, en lo que parece normal hasta que deja de estar. Y ahí es donde empieza el problema. Porque lo que siempre estuvo, lo que siempre sumó, lo que siempre sostuvo, se vuelve invisible para quien se acostumbra. Él no lo vio en su momento. No porque no existiera, sino porque dejó de prestarle atención. Se acostumbró a tu forma de estar, a tu apoyo, a tu paciencia, a tu manera de construir sin hacer ruido. Y cuando algo se vuelve costumbre, muchas veces se deja de valorar. Pensó que era lo mínimo cuando en realidad era lo esencial. No dimensionó el equilibrio que aportabas, la estabilidad emocional que generabas, la forma en la que elevabas su vida sin necesidad de competir ni de exigir. No entendió que no era solo compañía, era conexión, era intención, era una presencia que no todos saben dar. Y como no lo vio a tiempo, tampoco lo cuidó. Dejó pasar detalles que parecían pequeños, pero que construían todo. Ignoró señales, postergó conversaciones, asumió que siempre ibas a estar. Y en esa seguridad mal entendida, empezó a perder lo que más valor tenía sin darse cuenta, hasta que ya no estabas. Y es ahí donde la perspectiva cambia. Donde lo que antes parecía normal ahora se siente irreemplazable, donde empieza a comparar, a recordar, a entender que lo que tenía no era común, que no era fácil encontrar a alguien que sumara de esa manera, que aportara sin desgastar, que eligiera quedarse sin perderse a sí misma. El problema es que ese entendimiento llega cuando ya no puede hacer nada con él, porque reconocer el valor después de perderlo no lo recupera, solo lo hace más evidente, más presente, más difícil de ignorar. Y en ese proceso se enfrenta a una verdad incómoda. No era que faltara algo, es que no supo ver lo que ya tenía. Esa es la lección que pesa. No porque no haya aprendido, sino porque aprendió tarde. Hay pérdidas que no solo duelen, transforman. Y aunque al principio todo se siente como un retroceso, con el tiempo se convierte en un punto de quiebre que lo obliga a mirarse de frente, sin excusas, sin distracciones, porque perder a alguien valioso no solo deja un vacío externo, abre un proceso interno que no puede evitar. Ya no se trata de lo que pasó entre ambos, sino de lo que eso revela sobre él mismo, sus decisiones, sus actitudes, sus prioridades, todo queda expuesto. Al inicio, la incomodidad es inevitable. Se enfrenta a partes de sí mismo que antes ignoraba. Reconoce patrones, errores, formas de actuar que en su momento justificó, pero que ahora ya no puede defender con la misma facilidad. Y ese reconocimiento no es cómodo, pero es necesario. Empieza a cuestionarse de verdad. Se pregunta por qué no valoró a tiempo, por qué actuó desde el orgullo, por qué dejó pasar algo que le aportaba tanto. Y en esas preguntas comienza a construir respuestas que no vienen desde el ego, vienen desde la conciencia. Porque cuando el dolor se procesa correctamente, deja de ser solo sufrimiento, se convierte en aprendizaje. Empieza a entender que no todo se trata de tener opciones, ni de mantener el control, ni de evitar sentirse vulnerable. Aprende que las conexiones reales requieren presencia, atención, coherencia, que lo que vale no siempre es lo que más ruido hace, sino lo que permanece, lo que suma, lo que construye a largo plazo. Y en ese proceso algo cambia, no de forma inmediata, no de forma perfecta, pero cambia. Se vuelve más consciente, más selectivo, más atento a lo que realmente importa. Empieza a reconocer el valor cuando lo ve, a no dar por hecho lo que antes ignoraba, a actuar con más intención. La pérdida deja de ser solo un final y se convierte en un punto de partida.
porque aunque no pueda regresar al pasado, sí puede decidir quién quiere ser a partir de eso. Puede elegir no repetir lo mismo, no caer en los mismos patrones, no perder de nuevo lo que realmente tiene valor. Y ahí es donde la pérdida cumple su propósito más profundo. No en lo que se llevó, sino en lo que despertó. Hay presencias que no se sustituyen, se quedan. No como algo físico, sino como una huella emocional que se instala en la memoria y se activa en los momentos más inesperados. Y cuando eso ocurre, ya no eres solo alguien del pasado, te conviertes en un recuerdo que no encaja en ningún reemplazo. Al principio, él puede intentar seguir adelante. Puede conocer nuevas personas, distraerse, ocupar su mente con otras historias. Puede incluso convencerse de que todo quedó atrás. Pero hay algo que no se puede forzar. La forma en la que una persona deja huella cuando fue significativa, porque no todas las experiencias se sienten igual. Habrá momentos en los que algo le recuerde a ti sin intención, una conversación, una frase, un lugar, una situación cotidiana. Y en ese instante el presente pierde fuerza, porque el recuerdo toma espacio, no como nostalgia pasajera, sino como una comparación involuntaria. Y ahí es donde empieza a entender la diferencia. Puede haber nuevas personas, nuevas etapas, nuevas distracciones, pero no todas generan la misma profundidad emocional. Y cuando algo fue real, auténtico, significativo, no desaparece solo porque la vida sigue. Te conviertes en referencia interna. En esa medida con la que sin querer compara lo que tiene ahora con lo que vivió contigo. No porque lo busque activamente, sino porque la memoria emocional no se borra fácilmente. Y cuanto más intenta ignorarlo, más aparecen pequeños detalles. El problema no es que te recuerde, es cómo te recuerda. No como algo superficial, sino como algo que marcó una etapa, una versión de él mismo, una forma de sentir que no se repite con facilidad. Y eso hace que cualquier intento de reemplazo se sienta incompleto, porque reemplazar implica igualar y no todo es igualable. Y en ese punto empieza a comprender algo incómodo. No se trata de encontrar a alguien mejor o peor, se trata de entender que lo que tuvo contigo fue único en su contexto. Y lo único no se copia, no se replica, no se sustituye sin perder algo en el proceso. Así es como te conviertes en un recuerdo que no puedes reemplazar. No porque sigas presente, sino porque incluso en tu ausencia sigues ocupando un lugar que ninguna otra experiencia logra llenar de la misma forma. Al final, un hombre no siempre entiende lo que perdió en el momento. Lo entiende en el silencio que llega después. Cuando todo sigue funcionando por fuera, pero por dentro ya nada se siente igual. El orgullo puede intentar sostenerlo, la rutina puede distraerlo, pero el vacío siempre encuentra la forma de hablar y cuando lo hace ya no se trata de volver, sino de aceptar. Aceptar que hubo alguien que sumaba, que construía, que marcaba diferencia y que no supo ser valorado a tiempo. Porque algunas personas no se olvidan, solo se convierten en lecciones que llegan cuando ya es tarde.